Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimo gusto en saludarlos. Estamos en la plataforma 4B y muy contentos este día que es viernes 2 de septiembre del año 2022, porque estamos reanudando pues la comunicación directa y verlo bien, verlo contento, verlo con ganas de seguir haciendo muchísimas cosas sobre este tema. Disculpa, es que se nos salió. Nuestro queridísimo amigo y analista político aquí en Cuatro Vientos, Jesús Sosa Castro. Sosa Castro es el titular del programa Desde la Izquierda. Ahí está, de nueva cuenta está con nosotros, está conectando su audio. Y pues nos da mucho gusto recibirlo después de que prácticamente pues unos 5 o 6 meses que no teníamos la oportunidad de platicar aquí y ya directamente con ustedes, queridas audiencias, sobre los diversos temas que están de carácter político electoral, pues que se están dando de una manera tan impresionante y tan cotidiana en nuestro país. Ayer lo decía el presidente de la República, ya casi para terminar su cuarto informe de gobierno, que es el tema del día de hoy. Pero ya en su mensaje político decía que al menos durante esta administración, si no se han hecho algunas cosas, sí se han hecho cosas muy importantes, y entre ellas habló de que se está poniendo fin al analfabetismo político electoral. Y esa es una de las cosas que se van a, me imagino yo, que en el programa del día de hoy, Jesús y Olga, pues van a profundizar en ellas. Y pues los invitamos a que se mantenga durante la próxima hora con nosotros en vivo. Tendremos una segunda transmisión más adelante por la tardecita, al mediodía. Vamos a ir a San Quintín, pero pues ahorita de momento nos vamos hasta la Ciudad de México, donde está Jesús Sosa Castro. Galicia, adelante, por favor. Bueno, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, le damos la bienvenida a Jesús Sosa Castro, quien ya está de regreso, retomando su espacio aquí en Cuatro Vientos, y lo hace en un momento especial, porque justo cuando se rinde el cuarto informe de gobierno, de hecho este programa lo tendríamos ayer, lo decidimos hacerlo hoy en la mañana, y es pues cuando ya van transcurridos las 2/3 partes de este sexenio que se nos está yendo como agua, con una vida muy intensa, desde antes de que tomara posesión, desde que estaba en su periodo de presidente electo, antes de ser presidente constitucional de la República, solo era presidente electo, ya estaba trabajando a toda marcha. Y dice López Obrador que su sexenio será de 12 años, precisamente por eso, porque se propone trabajar 16 horas diarias, cosa que no se las estamos cronometrando, pero por lo que vemos que hace, parece que sí lo está cumpliendo. Ayer, en su cuarto informe de gobierno, que fue realizado como lo que hace, con austeridad, pero con mucho simbolismo, ahí en Palacio Nacional, junto a los murales de Diego Rivera, donde se plasma la primera, la segunda y la tercera transformación con los héroes patrios. Ahí llegó a hablar de su proyecto de cuarta transformación, en lo que ha avanzado hasta el momento. Y me llamó la atención, Jesús, que empezó directamente con la cuestión económica, pero con un enfoque diferente a lo que estamos acostumbrados a ver cuando se nos dan informes sobre la economía del país, con el enfoque de su vínculo estrecho relacionado siempre con la política social, con el bienestar social. Entonces es el informe del estado económico, de la situación económica del país, pero de la mano de los programas sociales y de los avances en dos líneas fundamentales que se ha propuesto su gobierno, que es lograr y recuperar la autosuficiencia en materia energética, la soberanía energética. Eso fue algo de lo que destacó muchísimo. Y el segundo aspecto en lo económico fue la cuestión agraria, la necesidad también de fortalecer la autosuficiencia alimentaria en el país. Yo destaco eso al margen de muchísimas cosas más que vamos a estar viendo en la plática contigo,
pero me llamó la atención cómo el país solamente puede avanzar plantado sobre 12 pilares, que son la economía y la política social, vinculadas estrechamente como parte de un solo cuerpo, un solo organismo. Y creo que ahí es donde nos rindió los mejores datos de lo que ha logrado su gobierno. Pues Jesús, adelante, tú tuviste la oportunidad también de ver este informe con detalle y pues nos gustaría conocer tus opiniones. Adelante, amigo. Sí, gracias, Olga y Javier. Debo decirles que en mi caso personal se generó una expectativa muy importante, muy grande, respecto de este cuarto informe del presidente. Las razones que tuve para suponer que eso iba a suceder, pues se derivan del momento político que estamos viviendo dentro del gobierno, fuera del gobierno, dentro del partido y fuera del partido, ¿no? Morena. Y este aspecto que estuvo presente desde mi punto de vista en este informe generó una expectativa que el presidente supo explicar de manera expresa, sin rodeos, sin demagogia, sino que fue directamente al punto de lo que es el ejercicio de su gobierno, de sus logros, de los problemas que ha enfrentado y de la esperanza de vida de este país en los próximos años. Creo que lo que señaló el presidente en este informe fue una relación exitosa de todo lo que se ha hecho durante su gobierno, de las obras que están en marcha, de las que ya están terminadas. Y la verdad, es sorprendente cómo ha utilizado los recursos públicos para hacer todo lo que está haciendo, todo lo que está en proyecto y que tiene la convicción de que esos proyectos que están aún en marcha van a ser terminados en tiempo y forma una vez que termine su gobierno. Yo sostengo, Olga, que como en los años anteriores, en este informe, en este cuarto informe, la vista del país estuvo puesta en dos momentos importantes que se atravesaban, que se cruzaron justamente en estos últimos días. Por una parte, lo que iba a decir el presidente en su informe, por otra parte, lo que estaba sucediendo especialmente en el Senado de la República, que es una cuestión que le echó todavía más aderezo político a lo que la gente esperaba que se diera o que ocurriera en este 1 de septiembre. Por fortuna, me parece a mí que el presidente de la República, como es su costumbre, actuó con un cuidado especial para no herir los sentimientos, las opiniones de los poderes que están ejerciéndose en el país y que tienen mucho que ver de los resultados que estamos logrando en estos momentos a nivel nacional. Me estoy refiriendo a lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación y me estoy refiriendo al Poder Legislativo, en donde rebotan, en donde se encuentran
los principales planteamientos e iniciativas del gobierno de la República para darle sustento, forma y cauce a lo que el presidente de la República ha venido señalando como la cuarta transformación del país. Y no es casual que él hable con toda claridad de que a pesar de todos los problemas que ha estado enfrentando, sean estos que ver, tengan estos que ver con la pandemia, con las críticas, con el comportamiento de la derecha, con los señalamientos y presiones que están ejerciendo poderes extranacionales. A pesar de todo eso, es verdaderamente sorprendente desde mi punto de vista lo que ha hecho el gobierno de la República a estas alturas de la vida nacional. Y digo que es sorprendente porque la relación de las obras que él dio a conocer, pues es algo que de muchos derechosos y muchos izquierdosos, entre comillas, tampoco se explica. Hay gente que se pregunta que cómo es posible que esté obteniendo tantos recursos o de dónde saca tantos recursos el gobierno federal para hacer lo que está haciendo. Porque lo mismo en Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, lo mismo en el centro de la República, lo mismo en el sureste de México. Hay obras grandiosas, proyectos importantes que indican el buen manejo de los recursos públicos por parte del presidente, por parte de su gobierno. Y esto es alentador desde mi punto de vista, porque a estas alturas, a 4 años del gobierno del presidente López Obrador, arroja como resultado no solamente la querencia, no solamente el cariño, no solamente el respeto del público y de la opinión pública nacional, sino de gobiernos y de pueblos extranjeros que están considerando al presidente de la República como uno de los líderes mundiales que ha enfrentado de manera correcta lo que está ocurriendo a nivel mundial. Sea esta la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia y la obvia intervención de los Estados Unidos y la pandemia y los problemas internos que han llevado a este gobierno y a este pueblo a una situación de reconocimiento de dificultades, pero al mismo tiempo de resultados importantes a favor del pueblo, a favor de la nación. Por eso yo me lleno de contento por los resultados que expresó, que dio a conocer el presidente de la República. Yo incluso pensé que él iba a hablar un poco de esta situación que se generó en el Senado de la República con la conducta bastante criticable, por decirlo menos, de Ricardo Monreal, de sus huestes y de un grupo importante que se abstuvo de apoyar sus políticas al interior del Senado, especialmente en lo que tenía que ver con el nombramiento del presidente de la mesa directiva del Senado, ¿no? Y bueno, ese jaloneo que hubo allí, bastante serio, porque hasta después de 3 votaciones, logró sacar por mayoría, la candidatura que apoyaba Ricardo Monreal. Se habla en distintos medios de que esta respuesta obtenida por Ricardo Monreal para imponer a Alejandro Armenta como presidente de la mesa directiva se dio por un pacto que hizo con la oposición
con el PRI y con el PAN de bloquear las iniciativas que el presidente va a mandar. Una de ellas ya la mandó, que tiene que ver con la reforma a distintas iniciativas de ley que tienen que ver con la Guardia Nacional y con la Sedena y con otros asuntos relacionados con el profesionalismo de estos de estas secretarías de Estado, y que tiene que ver con un problema serio que empieza a discutirse hoy, que es el destino final, por lo menos de aquí al próximo cambio, sobre la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar con la Guardia Nacional? Eso empieza a discutirse, como tú sabes, el día de hoy. Parece ser que el presidente ha planteado que se discute y se apruebe lo más rápidamente posible, porque para el día 15 de septiembre se espera que la Guardia Nacional ya aparezca como un órgano, como un instrumento administrado, dirigido, dependiendo de la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que corresponde a la profesionalización, a la administración y a la operatividad de esta policía de la Guardia Nacional. Entonces, todo este conjunto de hechos, yo supuse que iban a ser motivo de fijar por parte del presidente un posicionamiento crítico sobre lo que estaba pasando. Pero fue muy cuidadoso, me parece a mí, en no meterse en esta cuestión, en no decir mayor cosa. Me parece que al final de su intervención, de su informe, se hizo una referencia que yo tomo como un mensaje indirecto a este grupo que encabeza Ricardo Monreal, señalando y agradeciendo el apoyo que ha tenido de los funcionarios públicos y de toda la gente que en su opinión ha apoyado el desarrollo y el éxito de la Cuarta Transformación, de su proyecto de gobierno. Yo creo que allí iba un mensaje subliminal justamente a quienes ahora se han declarado o se están declarando adversarios políticos de este proyecto, y en especial el papel bastante criticable de alguien que a mi juicio pues está mostrando su verdadero rostro, que siempre lo manejó en medio de la suciedad, en medio de la del interés personal para hacerse de posiciones de poder. De espacios de poder, ¿no? Que es Ricardo Monreal. Eso es lo que yo creo que estuvo básicamente ausente en este informe, y la mayor parte de la intervención presidencial estuvo en el punto de dar a conocer al pueblo los logros de su gobierno, qué es lo que ha hecho, qué es lo que se está haciendo, con qué recursos. Habló de la distribución más justa de la riqueza nacional, habló de la inversión extranjera como nunca antes se había logrado, de la confianza que existe de distintos sectores de inversionistas nacionales y extranjeros, y habló también del papel que han estado jugando las empresas extranjeras como fuerzas contrarias al interés de que el país tenga autonomía, independencia y soberanía en el manejo de sus recursos naturales, especialmente en lo que se refiere a los energéticos, sea el petróleo o sea la Comisión Federal de luz, de la CFE, exactamente, ¿no?
Esto es, a mi juicio, lo que pasó ayer en el informe. Yo estoy muy contento, muy satisfecho, y me parece que el presidente igual, más que muchos de nosotros, porque él sabe precisamente el valor político y moral que tiene el ejercicio de su gobierno, los resultados de su gobierno, los proyectos que están en marcha. Él sabe perfectamente bien cuánto se ha invertido, cuánto falta por hacer y los puntos relativos a los tiempos que van a cumplirse todos estos ofrecimientos que ha hecho. Me pareció algo raro que no hablara mucho de un problema que está también causando mucha polémica, que es lo relativo a los jóvenes de Ayotzinapa, sobre todo por el informe este que dio Alejandro Encinas, los resultados que ha dado a conocer la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro, y que ha desatado una serie de críticas y de opiniones contrarias, diciendo que justamente el informe de Alejandro ratifica la verdad histórica de Murillo Karam y de el gobierno de Enrique Peña Nieto, cosa que no es así. Alejandro lo ha explicado de manera clara, contundente, pero me parece que en el informe este punto no estuvo suficientemente desarrollado, explicado por el presidente, ¿no? Seguramente tomó en cuenta que ya se ha informado con mucha amplitud y solamente hace falta pues que la Fiscalía General de la República cumpla con el papel, con las indicaciones que se derivan de la investigación que ha hecho la Comisión de la Verdad y en la cual se observa que hay varias personas, 33 se dice, que están implicadas de manera directa en este problema enorme que significa la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues aquí esa es mi opinión inicial sobre este asunto, Olga. Me parece que todo lo demás el presidente lo ha manejado, lo ha informado en distintos momentos, en sus mañaneras y demás, ¿no? Y el día de ayer lo que observé yo por lo menos es la concentración correcta, explicada, desarrollada de todos los logros y de todos los asuntos que tienen que ver con el cumplimiento de los ofrecimientos que hizo cuando era candidato a la presidencia de la República. Sí, tiene razón. Fue un informe de una capacidad de síntesis extrema. Así es. Que además, a diferencia de otros informes, incluidos los de él, fue también corto en duración, con muchos datos duros, pocos elementos retóricos, mucha información consistente, y yo creo que sí se permitió destacar aspectos medulares y meterse a fondo de estos problemas que tú acabas de mencionar y que están ahorita en la agenda política fundamentalmente. Me parece que deja en claro al rendir su informe cómo se va avanzando en el rumbo de la cuarta transformación con la... Estoy ocupado. Con la realización y consolidación de un proyecto, Jesús. Pero también, al mismo tiempo que hace esto, pone en contraste, sin necesidad de decirlo, pone en contraste la miseria, la pobreza del debate y de los intereses que motivan estos conflictos en el Senado, ¿verdad? O sea, por un lado, un hombre al frente de la nación sacando contra viento y marea un proyecto al que ha tenido que, como él dijo, realizando junto con el pueblo una odisea, ¿verdad? Un pueblo que está realizando una odisea de transformación,
con la adversidad de fuerzas enormes, ¿verdad? De intereses enormes, pero también precisamente con ese sentido que le dio el informe, contrasta profundamente, dejó el blanco y el negro de lo que significa el contraste con quienes pues traen como única bandera su ambición, como él dijo, su ambición política vulgar, ¿no? Es el hacerse del poder a como del lugar, el llegar a una posición de poder mayor del que se tiene ahorita y su carrera política individual. Y bueno, este contraste precisamente es el que yo creo que resalta más el informe condensado de datos duros muy claros. De Ayotzinapa, en efecto, el propio subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad, nuestro queridísimo amigo Alejandro Encinas, pues se ha encargado de poner los puntos sobre las IES y en cada espacio en que tiene oportunidad ha echado por tierra los argumentos falaces, ¿no? de la oposición y dejado muy en claro los avances importantísimos de esta investigación del caso Ayotzinapa, que no concluye, revela, reconoce, demuestra que se trató de un crimen de Estado y asume la responsabilidad de continuar esta investigación y sobre todo de seguir presionando, porque como ha dicho el propio Encinas y en otros momentos López Obrador, el pasado está en el presente. Hay fuerzas vivas, representantes vivos del régimen neoliberal, del régimen calderonista, del régimen peñista, del salinismo, que están presentes en la actualidad, en muchas posiciones todavía en recovecos y en posiciones de poder, obstruyendo el avance de la cuarta transformación. Entonces, lo menciona de pasada cuando habla López Obrador de la presentación de esta iniciativa para que la Guardia Nacional quede bajo la tutela de la Secretaría de Defensa Nacional. Y dice que ya presentó esta iniciativa que a mi parecer no va a tener mayor problema para ser aprobada, porque no es una reforma de corte constitucional, sino es una reforma a varios ordenamientos legales, leyes secundarias, que con el 50+1 de los legisladores se puede aprobar, y ahí sí tiene y le sobra a Morena y sus aliados la votación para alcanzar estos cambios. No en el Senado, porque parece que en el Senado ya todo se juntó como oposición, incluyendo Ricardo Anaya y su grupo. Entonces queda un grupo nada más de fieles morenistas al obradorismo y a la cuarta transformación, pero con que se apruebe en la Cámara de Diputados estas leyes secundarias es suficiente. Queda pendiendo todavía de un hilo, que es seguramente las controversias que presentará la oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será donde se dicte la última palabra, pero en tanto, pues López Obrador avanza en la construcción y consolidación de la Guardia Nacional, y sí menciona la oposición que va a haber a su propuesta, pero dice, hace referencia a Ayotzinapa cuando menciona él con muchísima claridad, dice, que no se hagan, dice que nadie se confunda o se haga el que no sabe. En nuestro gobierno no hay personas como García Luna, no se permite la violación de derechos humanos, la autoridad no es cómplice encubridora y tampoco ejecutora de torturas y masacres. No lo dijo él, lo digo yo, lo que sí sucedió en los sexenios anteriores. O sea, las masacres y las torturas provenían de elementos del Estado. Dice, en nuestro gobierno no se admiten relaciones de complicidad con nadie y por el contrario, se combate la impunidad y existe toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito. El caso Ayotzinapa es una prueba. Y hoy lo confirma una vez más cuando dice, se avanzó en la investigación sin ningún obstáculo por parte del gobierno. Al contrario, el presidente, el jefe del Ejecutivo, abriendo, presionando para que se le ayudara a la Comisión de la Verdad y a la Fiscalía Especial para el caso,
armar y avanzar en la investigación. Pero además también señalando que, bueno, se va a llegar a fondo. Vamos a verlo, estamos a la expectativa, todo México. Claro, A ver claro. hasta dónde alcanza la mano de la justicia a todos los responsables de este crimen, que hay analistas que lo comparan únicamente con el caso de la masacre del 68, a esos niveles, por la intervención del Estado, por la intervención decidida del Estado de masacrar a jóvenes estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, me pareció a mí también que fuera correcto nada más en ese aspecto que lo tocara de esa manera, pero yo quiero destacar, Jesús, un dato, dices tú, mucha gente se pregunta de dónde sale tanto dinero para que el gobierno de López Obrador pueda realizar obras magnas como las que está realizando y una cantidad enorme de proyectos a lo largo y ancho de la República y sin endeudar un peso más al país, sin solicitar créditos y sin incrementar los impuestos, que era lo que había él ofrecido. Y bueno, pues ¿de dónde está saliendo? Parecía como una utopía cuando lo escuchábamos en los mítines, decir que si se cierra la llave de la corrupción y se aplica una política de austeridad, México tendría recursos suficientes para avanzar en su desarrollo económico y en el bienestar social de su población. Se le atravesó al país como al mundo la pandemia y la crisis económica que esto desató. Pero bueno, aún así hay datos de avance, de consolidación de la economía en México, recuperación de los empleos, de las fuentes de trabajo, crecimiento a niveles históricos antes de la pandemia, de la inversión extranjera directa, consolidación de un incremento de la capacidad adquisitiva todavía poca, pero a fin de cuentas, en medio de la adversidad, crece la capacidad adquisitiva de los trabajadores, cosa que no sucedía antes ni en época de jauja. Y entonces, cuando se pregunta a la gente esto, pues la respuesta está justamente ahí. Cuando él decía, si combatimos la corrupción y aplicamos la austeridad, logramos recursos. Pues se lograron, según el informe que nos presenta hoy, van 2.4 billones de pesos extras o adicionales. Estamos hablando de 2,000 millones de millones y 400,000 millones más. O sea, es una cantidad muy grande. O sea, cuando te dices 2.4 billones, pero cuando te dices son 2,000 millones de millones y 400,000 millones más, lo que se ha ahorrado hasta ahorita, cerrando las llaves de la corrupción y aplicando la austeridad, te das cuenta que es un gobierno que está manejando bien los recursos públicos, con honestidad, con transparencia y efectivamente no lo suficiente, no todo lo que se requiere, pero sí aplicando estas dos políticas que había prometido. Combate a la corrupción y un gobierno austero. Y lo desglosa de manera muy rápida, ¿no? Dice, aquí van los puntos que se pueden demostrar de este ahorro, de dónde provienen los recursos. La cancelación de la condonación de impuestos a grandes contribuyentes que no los pagaban, ya no pagaban esos impuestos. Junto con ello, el combate a la evasión fiscal. Tan solo ahí fue 1.700.000 millones de pesos lo que recaudó el fisco, el gobierno federal. Es decir, 1,000 veces 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos y 700,000 millones más. Eso fue lo que recaudó. Por eso muchos oligarcas están, como dices tú, te voy a robar la palabra, encabronados. Están muy enojados porque los están obligando a pagar cuando estaban acostumbrados nomás a saquear al país, ¿no? Luego el otro punto, el combate al huachicol, un fenómeno que existía en el país, pero que se disparó a partir del gobierno de Vicente Fox.
que creció como no había idea con Calderón y se fue hasta las nubes con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto puso hasta un general del ejército, del Estado Mayor, lo puso ahí en Pemex, supuestamente a vigilar los ductos para que no se robaran la gasolina, pero en realidad fue a hacer todo lo contrario. Por eso creció tanto el huachicol en la época peñista. Ese militar está bajo proceso ante la justicia. Bueno, pues el combate al huachicol significó frenar una fuga que se le iba al país de 200,000 millones de pesos. Mencionó el ahorro en costo de las obras públicas. Ya vimos cuando presentaron el Felipe Ángeles los informes que dio el general encargado militar, ingeniero militar encargado de la obra, de cómo estuvieron cuidando hasta el último peso y negociando con los proveedores, buscando los mejores materiales y los mejores precios, y todavía dice al último, ya cuando íbamos a cerrar el trato, le decíamos, a ver, señor empresario, ¿usted qué tanto amor tiene por México? Y que se sorprendían y decían, no, pues después que yo en mi país, yo lo quiero, ¿no? No. Pero ¿cómo se demuestra su amor por México? Pues de la mejor manera, pues la mejor manera que tienen para demostrarlo, señores, ¿qué le parece si nos hace un 10%, lo que pueda, un 3, 5% todavía, y lograban así reducir y manejando bien los recursos? Y ahí tan solo por el ahorro en el costo de las obras públicas, por no permitir los diezmos ni las fugas, ni esta frase que se hizo tan popular de que si hay obras, hay sobras, ¿verdad? Pues se ahorraron otros 200,000 millones de pesos. Y luego ya habla del plan de austeridad republicana, que no se ha aplicado en todo el Estado, en todo el aparato del Estado, que ha sido el Ejecutivo, funcionarios de alto nivel del gobierno, pero que en el resto del aparato del Estado y de los poderes, empezando por el judicial, siguiéndote por el legislativo, en instituciones como el INE, en todos esos lados, se siguen dando vida de sultanes, ¿no? Pero bueno, acá por la política de austeridad republicana se ahorraron 300,000 millones de pesos. Yo quería detenerme en ese aspecto porque me parece muy importante destacarlo, porque habla de que ha sido exitosa la aplicación de esta política de López Obrador. Al mismo tiempo, quiero destacar, Jesús, no sé si tú estés de acuerdo, en que esto, aunque continuara así, y aunque lográramos un gobierno con los mismos principios, la misma política de López Obrador en el siguiente sexenio, no va a ser suficiente para mantener las necesidades del pueblo mexicano, los programas de bienestar que ya tienen rango constitucional. Y creo que lo que le ha faltado a este gobierno no lo hizo porque López Obrador prometió llegar sin incrementar los impuestos, pero le ha faltado lo que desde la izquierda se ha señalado desde que la izquierda existe, ¿no? Que es una política fiscal profunda, más justa, que grave en mayor medida los intereses de los grandes capitales, de los grandes oligarcas, y que descargue esa carga fiscal de las espaldas de los trabajadores y de la clase media y los pequeños y medianos empresarios, de los profesionistas. Creo que esa política fiscal se nos está debiendo, pero que además va a ser una necesidad imperiosa, como que tiene que formar parte del próximo programa de gobierno. No sé cómo lo veas tú. Ya es parte de los próximos gobiernos, de los gobiernos que recién han entrado, como el de Boric en Chile, que llega diciendo vamos a aplicar una política fiscal, no, el de Colombia fue, el de Colombia, lo es de países capitalistas altamente desarrollados, pero que tienen programas sociales profundamente humanos
y que tienen también políticas fiscales muy fuertes y que están planteando ahora gravar todavía más al gran capital oligarca y especulativo que tenemos en el país, a esos ricachones que mientras la pandemia nos afectaba a todos, creó 150 millones de pobres más, y creó y provocó un gran desempleo y una crisis tremenda, hizo quebrar muchas empresas. Bueno, ellos aumentaron su riqueza en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, ellos tienen que pagar más impuestos. Ahí quería dejarle para conocer tu opinión, Jesús, al respecto. Has hecho un resumen muy importante de otras cosas que están contenidas en el informe del presidente. Quisiera referirme a dos elementos, a dos hechos que fueron tocados y que me parece que son fundamentales en el proyecto de López Obrador, ¿no? Primero, él hace referencia fuerte, contundente, a los distintos problemas que se ha enfrentado su gobierno en el curso de estos 4 años. Incluso desde antes de que él tomara posesión, él ya estaba siendo víctima de críticas fuertes por parte de los mismos que ahora han incrementado su crítica y su fobia de odio y de clasismo y racismo en contra del pueblo y en contra del gobierno. Pero es muy importante desde mi punto de vista que a pesar de todo esto que ha señalado, en medio de esta adversidad, no solamente resultado de la crítica de la oposición interna que ha enfrentado su gobierno, sino de los problemas internacionales que han incidido también de manera muy importante en el desarrollo del proyecto del presidente López Obrador. Y esto tiene que ver, me parece a mí, con un hecho que muestra que Andrés Manuel es un hombre no solamente de palabra, sino es un hombre de un temple especial, de una gran convicción que no es fácil que le metan miedo ni sus adversarios internos, ni los adversarios extranacionales, ¿no? Extranjeros. Esto viene a cuento porque él en su informe habló de que el país ya no está gobernado por la oligarquía, que esta fuerza, otrora la que decidía el destino no solo del país, sino de los mexicanos, que lo llevó a México a una situación económica verdaderamente lamentable, un empobrecimiento del pueblo que estaba en el límite de la pobreza extrema y en una situación de desesperanza que fue el gobierno de Andrés Manuel el que empezó a trabajar para recuperar todos estos hechos, todos estos proyectos que habían sido llevados por los distintos gobiernos priista y panista, con el objeto de empezar a mostrar un rostro distinto que le urgía a México, que le urgía al país. Y de esa manera, pues ha aumentado el salario de los trabajadores, ha aumentado el empleo. Él hizo referencia a todos los empleos que se han venido construyendo en todas las obras que están realizándose por parte del gobierno federal y de todo lo que tiene que ver con la fuerza y el apoyo, la confianza que el pueblo está depositando justamente en la política gubernamental. No es casual, a mi juicio, que él hable de que como nunca el pueblo de México ha despertado
de ese letargo en el que lo metió el neoliberalismo por varias décadas. Y que ahora, a pesar de las adversidades que existen, a pesar de las presiones, de las críticas y del agrupamiento que está cuajando o que está intentando cuajar la derecha mexicana para oponerse al proyecto del presidente López Obrador y de ganar la presidencia, según ellos, en el 2024, a pesar de todo eso, es obvio que el presidente de la República tiene un apoyo popular cada vez más sólido y más creciente, más importante. Según encuestas, Olga, anda cerca del 70% de apoyo de Aprobación de su aprobación de su gobierno. gobierno. 7 de cada 10 lo están apoyando y esto no había sucedido en ningún gobierno anterior. Entonces, la fuerza del proyecto, la fuerza del gobierno está cada vez más fincándose en el pueblo mexicano que está sintiendo el cambio y que está dándose cuenta de que hay un verdadero proyecto en el cual está presente el hacer justicia a el pueblo de México, que había sido desde tiempos atrás golpeado, excluido, empobrecido, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este informe muestra esa confianza que tiene el presidente de la República, no solamente en el pueblo, sino en la fuerza que él mismo ha logrado a nivel nacional e internacional. Porque es un hombre con una autoridad política y moral que ha trascendido más allá de los límites geográficos de México. Sí. ¿Verdad? Y esto hace que a pesar de todo cuanto se diga en contrario, a pesar de que la oposición habla estupideces diciendo que va a ganar con sus candidatos, todos corruptos, todos perseguidos por la ley, el Estado de México, Coahuila y luego la elección presidencial del 2024, a pesar de todo esto que andan difundiendo los opositores, la neta, como dicen los jóvenes, es que no tienen las herramientas, los personajes, las candidaturas, ni el proyecto que sea capaz de oponerlo al proyecto del presidente López Obrador. ¿Qué están proponiendo estas personas? ¿Qué está proponiendo la oposición? No está proponiendo nada, absolutamente nada. Todo se va en criticar al presidente de la República. Para bien o para mal, ese es su proyecto y no les alcanza para hacer posible que el pueblo voltee la vista hacia ellos y decida darles el voto para el año próximo en el Estado de México y Coahuila y posteriormente en las elecciones presidenciales del 2024. Yo estoy seguro que el proyecto del presidente sigue adelante con mayor fuerza, con mayor entendimiento y comprensión del pueblo de México, especialmente de esos sectores que ahora están recibiendo de manera directa pues los beneficios de un gobierno, de un proyecto que antes ni siquiera se ocupaba de verlos, ¿no? De ver a estos sectores, los pueblos originarios, los indígenas, los campesinos, los obreros, los maestros, los trabajadores en general, me parece que expresan justamente lo que el presidente señalaba. ¿Por qué no hay huelgas? ¿Por qué no hay paros? ¿Por qué no hay
manifestaciones de inconformidad del pueblo y de los trabajadores. Esto tiene que ver justamente con lo que están viendo, con lo que están recibiendo. Y esto es muy importante, cosa que no tienen nada que ofrecer los candidatos de la oposición. Y en esta dirección en la que va el gobierno de la República, me parece que el error cometido por Ricardo Monreal, porque ya hablan los opositores de que va a ser su candidato a la presidencia de la República, Va por México, ya lo expresó así Xóchitl Gálvez y el trío de mujeres compuesto por Lili Telles, la Kenia Pero pues si Lili Telles también quiere ser candidata. sí. Entonces, a pesar de que ya lo hacen suyo, me parece que el error que está cometiendo Ricardo Monreal es un error que le va a salir muy caro. Y si llega a ser el candidato de la oposición, yo sostengo, doy por hecho de que va a ser barrido por el pueblo en las próximas elecciones. No quisiera que esto sucediera, ¿no? Porque finalmente una división entre las fuerzas que actualmente apoyan el proyecto de transformación del país debilitaría, tendría la ocasión de llevar más problemas a una lucha ya de por sí complicada, difícil, con muchos recursos por parte de esa oposición, no solamente económicos, sino también espacios de poder que todavía están dentro del gobierno, como es el INE, como es el Poder Judicial a través de los consejeros y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Tribunal Electoral Judicial, ¿no? Y de otros sectores, incluidos los jueces y ministros y demás, ¿no? Entonces, todavía hay mucho por hacer, mucho por echar abajo y no ayudaría como quisiéramos que Ricardo Monreal se fuera como candidato de la oposición. Pero ese riesgo existe porque lo que le interesa a este señor es el poder y ahora siente que él no es el centro alrededor del cual están girando las opiniones del pueblo de México, ¿no? Sí. Pues así terminaría mi opinión, Olga, sobre este importante acontecimiento que pasó el día de ayer y que en los días que vienen la cosa va a seguir caliente, porque ahora viene la discusión de la reforma a las leyes secundarias que empiezan a discutirse el día de hoy. Y bueno, pues el debate público sobre la reforma electoral y otras cosas que se van a presentar justamente dentro del proceso electoral del año próximo en Estado de México y en Coahuila. Con eso terminaría mi opinión, Olga. Sí, muchísimas gracias, Jesús. Yo nada más mientras tú hacías estos últimos comentarios, tenía en mente lo que dijiste respecto al grado de popularidad que ha conservado López Obrador y que mientras que todos los gobiernos se caían, ¿verdad? Por la pandemia, sí. Pues López Obrador se pandeaba, pero no se rompía, seguía adelante. Así y es. El vendaval estaba muy fuerte, ¿no? La adversidad era mucha. Sin embargo, conservó sus niveles de popularidad y bueno, con altibajos, pero se han mantenido entre los 60 70%, ¿no? Los menos le dan alrededor de 60 y los más, los encuestadores que más le dan hasta arribita de 70 algunos. Pero, pero esto coincide, estos niveles de popularidad de López Obrador tienen algo interesante, fíjate, en otros años la imagen del presidente podía estar muy bien evaluada.
no me refiero a Peña Nieto, pero Sí. anteriores sí, lo desevaluaban y claro, le metían mucha lana también a su imagen Pues, personal, pero había siempre una contradicción entre la evaluación que tenía el presidente y la evaluación que tenía su partido o la gente que decía por quién iría a votar. Por ejemplo, tratándose del PRI, decían, pues por el último partido que yo votaría en mi vida es por el PRI, aunque evaluaran bien a un candidato priista, a un presidente priista. Y lo mismo en el caso del PAN. Ahora hay una correspondencia en eso. Y en encuestas de Reforma, que pues tú sabes que Reforma es enemigo de del número uno, ¿verdad? De los medios de comunicación que más se enfrentan al presidente, más combaten, más divulgan infodemia también del gobierno de López Obrador. Pero Reforma publica una encuesta donde habla de que el 59% de los mexicanos encuestados en encuestas domiciliarias dijo que quería la continuidad. Es decir, que en el 2024 votarían por que continuara este proyecto de gobierno que inició López Obrador. Entonces, bueno, pues Morena, creo que esto tiene que hacerle pensar mucho a Monreal qué es lo que va a hacer, porque si la oposición lo está arropando como su posible candidato, pues está dando un salto al vacío. Así es. Y si se queda en Morena, pues tendrá que reivindicarse también con Morena, porque en Morena lo ven como un traidor. Y parece que los problemas de Monreal empezaron justamente cuando el presidente de la República decidió no invitarlo más a los desayunos en el Palacio Nacional para platicar sobre la agenda legislativa. Y esto sucede en las elecciones pasadas, cuando pues los datos que tiene Morena es que Ricardo Monreal, sobre todo en la Ciudad de México, aunque no solo en la Ciudad de México, boicoteó a Morena, apoyó candidaturas y candidaturas nefastas, ¿no? Como quedó como alcaldesa de Cuauhtémoc, que quiere convertir en estado ahora. Sí, pues, no, pues hasta en país pueden convertir. Bueno, Jesús, pues mira, Javier acaba de subir ahorita una nota que también me llamó la atención, lo pasó aquí hace un momento, con unas declaraciones muy interesantes de López Obrador, diciendo que se equivocó respecto a las propuestas que hizo también de ministros para la Suprema Corte, que él esperaba que fueran gente decente y comprometida con visión de cambio, ¿verdad? De transformar el Poder Judicial, y dice que se lamenta, ¿verdad? de las propuestas que hizo. Dijo, una vez, ahí está subrayado por Javier, dijo, una vez ratificados, cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Esto es muy interesante porque pues está ahorita en la Suprema Corte a discusión, ¿no? Principio jurídico que le permite a la autoridad, a los fiscales, ¿cómo le llaman? La prisión preventiva, ¿no? Así es. Entonces, en el informe presentado en Palacio dice, arrincona a jueces y muestra liberaciones sospechosas. Esta mañana, ¿sí, Javier? Esta mañana el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, lo estaba escuchando, sí, en efecto, presentó el reporte Cero Impunidad en conferencia matutina, donde destacó una cantidad impresionante de casos relacionados con el debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva, y dio a conocer muchísimos ejemplos en los cuales los jueces han estado liberando, ¿verdad? a personajes del crimen, tremendo, ¿no? Y que salen a cometer más crímenes. Entonces dice, la Corte discute la constitucionalidad de esta medida de la prisión preventiva que el Congreso de la Unión estableció en el artículo 19 constitucional desde el año 2008 y cuyo catálogo de delitos fue reformado en 2019 por la mayoría de Morena en el Congreso, pero también por todos los grupos parlamentarios, incluidos PRI y PAN.
Se trató de una reforma constitucional. Los críticos hoy de la prisión preventiva oficiosa han argumentado que la medida afecta principalmente a grupos vulnerables, pero el gobierno de México afirma que permite retener a presuntos criminales que en los juzgados ya de por sí sospechosamente la tienen ganada. Bueno, pues Sí. está muy interesante esto porque ya lo sabíamos, este 5 de septiembre, el próximo lunes, la Suprema Corte deberá resolver sobre este tema en el cual el gobierno de López Obrador está pidiendo que permanezca esta figura de la prisión preventiva. Hemos estado escuchando, lo recomendamos a los maxi abogados, así le dicen, a Federico Anaya y a este otro joven de apellido Peña, que son colaboradores de Rompevientos. Y la semana pasada analizaron esto este tema precisamente de la prisión preventiva oficiosa, y dicen que la prisión preventiva, la Suprema Corte la puede mantener, nada más eliminar lo que le llaman la prisión preventiva oficiosa y que sea causística, caso por caso, ¿verdad? Que se determine en cuáles casos se tiene que ser forzosamente prisión preventiva, no aplicarse así nada más como una solución facilona, y menos como se hacía en gobiernos anteriores, que agarraban personas inocentes, la mantenían en prisión preventiva mientras le fabricaban, le inventaban cargos, y luego resulta que los hacían confesarse, autoincriminarse. Claro. Y esa era la prueba maestra, la prueba reina en los juicios, que era la autoincriminación, declararse culpables de lo que quisieran acusarlos, porque les arrancaban esas declaraciones a base de tortura. Hoy por eso insiste mucho López Obrador, en mi gobierno no se tortura a nadie, ni se violenta la ley para combatir el crimen. Entonces, pues esto tenemos ahorita también, porque tú mencionaste el poder legislativo que se le pone difícil a López Obrador, el Senado prácticamente perdido para la Cuarta Transformación, los morenistas firmes, pues se constituyen prácticamente en oposición ahí dentro del Senado, o sea, de oposición de esa fuerza mayoritaria que ya son Monreal y la oposición. Así es, claro. Y bueno, tiene López Obrador la mayoría ahí sí en la Cámara de Diputados, pero tiene una situación bastante difícil en la Suprema Corte de Justicia, con un presidente de la Suprema Corte que se ha portado muy decentemente, que ha mantenido firme muchas convicciones, pero que no ha podido tampoco aplicar la reforma que requiere a fondo el Poder Judicial. Está en minoría ahí en la Suprema. Así es. Pues Muy bien, Olga. esto nos habla de que se va a poner todavía más interesante. Está interesante la cosa, el panorama sí pinta, y bueno, pues hay que estar pendientes para seguir comentando cosas de lo que está por venir en los próximos días, Olga. Sí, te agradecemos muchísimo, Jesús. Es una alegría siempre para nosotros verte, escucharte. Aprendemos mucho de tus análisis. Y bueno, esperamos que sigas muy bien. No hagas corajes, llévate la vida bonita, tranquila, suave, y cuídate mucho, amigo. Bueno, ya sobre mis espaldas hay un titipuchal de años que también cuentan. Claro, y cuentan para bien. Y para mal también. Pero ahí vamos a hacer el esfuerzo de seguir adelante hablando de las cosas importantes que están pasando en el país. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Igualmente, Olga. Hasta donde estés ahorita, no sé si en la Ciudad de México o en Oaxaca. Estoy aquí en la Ciudad de México. Apenas acaba de salir el sol, estuvo haciendo mucho frío, ha estado lloviendo. Pero bien, estamos bien y de buenas, como dice el presidente, ¿no? Un abrazo. Mira, un abrazo. Desde la esquina baja, pero, uy, estoy a la izquierda mía, así que no hay problema. Sigue bien. Dale, vale. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. A todos Suerte. los amigos de la Ciudad de México. Gracias. Hasta pronto.